A continuación, desde Guatemala, Apóstol Sergio Enríquez. Congreso Internacional Alas de Sanidad, el legado de los hijos. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tratar de continuar un poquitito, hablar de lo que hemos estado platicando. Solo permítame que trate de conectarme acá. Y amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos este honroso privilegio. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a ser dadores alegres, dadores de tu palabra, alegremente, Señor, sabiendo que vienen cosas hermosas para nuestra vida, pero que tenemos que evadir cosas que son malas y que no están programadas para nosotros. Ayúdanos a ser avisados para poder evadir el mal, Señor, en el nombre de Jesús, con un espíritu de revelación. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. No sé si le puede dar un aplauso al Rey todavía. Estuvimos platicando acerca, esta sería, no sé si mi cuarta intervención, y estuvimos hablando acerca de escapar del mal. Así empezamos a hablar. Pero para poder escapar del mal, lo primero que tuvimos que ver inicialmente es que nos deben de avisar que hay un mal que viene. Para que nos avisen, definitivamente tienen que haber atalayas, tienen que haber vigías que se suban a la torre, a la torre de atalaya, ¿verdad? Y desde ahí puedan visualizar las cosas que vienen. Pero no basta con eso, porque el Señor le dijo a un profeta que profetizara y que si alguien le escuchaba, él iba a ser libre de la sangre de ese en caso de que viniera un mal, y que si alguien no le escuchaba, si alguien no le escuchaba, iba a ser libre de la sangre de la persona que no escuchó, y que si alguien escuchaba, pues iba a librar su propia sangre. Esto me da a entender a mí que los atalayas no necesariamente son escuchados. Uno puede decir que viene un problema y la gente no lo va a creer. Uno lo puede anunciar, gritar a los cuatro vientos. Yo me imagino a un hombre haciendo un arca porque venía un diluvio y en ese tiempo no llovía, y me imagino gente burlándose de él. Entonces no siempre los atalayas son escuchados. Lamentablemente el atalaya puede ser escuchado con malas intenciones de parte de otros. ¿Cómo así? Digamos, a Jesús lo escucharon, y él era el más grande atalaya, ¿verdad? A él lo escucharon los fariseos, y ellos sabían que el Señor iba a resucitar. Él les había dicho que él iba a resucitar, y todos los demás discípulos no lo creían, y los fariseos sí lo creyeron y le dijeron al gobernante: mira, manda a sellar esa tumba, porque este engañador, viviendo aún, decía que iba a resucitar al tercer día. No vaya a ser que sus discípulos vengan, roben el cadáver, y el postrer error venga a ser peor que el primero. Es decir, había gente que lo escuchaba, pero no con un buen espíritu, al mejor atalaya. Entonces, hoy yo le quiero decir lo siguiente: ninguno de los predicadores que han venido después del Señor Jesucristo, incluyendo a Pablo, Pedro, Juan y todos ellos, nos podemos comparar con el Señor Jesucristo. Jamás, eso lo dice la Biblia, jamás ha hablado hombre como este, refiriéndose a Jesús. Sin embargo, no le creyeron. Montón no le creyeron. El más grande predicador, y no le creyeron. Así que yo no pretendo que usted me crea. Yo solo vengo a avisarle, ¿verdad? Si lo cree, allá usted. Si no lo cree, allá usted. No soy Pilato ni fariseo, pero me lavo las manos.
Viene un mal sobre la tierra, terrible, terrible. Yo sé que a algunos les parece que ese no es el tipo de evangelio que deberíamos de predicar. Yo sé que a algunos les parece que lo que deberíamos de hacer es convertir la iglesia en un club de motivación cristiana, para que la gente llegue triste y salga alegre. Yo sé que eso, ¿qué pasó? Oh, está bien, yo lo hago, yo lo hago, gracias. Solo me dicen si sale, ¿va? Porque no sé qué le pasaría. Pero no es culpa mía. Yo sé que la gente no le gusta escuchar este tipo de mensajes. ¿Qué pasó? Está bien, mamita, gracias. Dios te bendiga y te dé muchos hijos para la honra de su nombre. Aleluya, Padre Santo. ¿Qué le estaba diciendo antes de estas dos brutales interrupciones? Viene un mal. No, lo que me ha venido aquí son bienes, pero viene un mal sobre la tierra, hermano. De veras, yo cuando lo veo digo, wow, esto está serio. Hoy veníamos hablando en el vehículo con los hermanos y digo yo, Padre, uno a veces habla y no se da cuenta que está profetizando. Bien dice la Biblia que en parte hablamos y en parte profetizamos. Pues yo les decía esto a los hermanos porque hace algunos años yo estuve predicando acerca de la resurrección de la bestia. La bestia no es la víctima, ¿va? Sino que es la bestia, es la bestia, ¿va? Entonces yo le decía a los hermanos, perdonen hermanos, yo le decía a los hermanos que tradicionalmente se ha conceptualizado que la resurrección de la bestia es la resurrección de una persona individual. Pero al ver el contexto bíblico yo veo que es la resurrección no necesariamente solo de una persona individual, sino que puede ser de un sistema. Digamos, el ejemplo que les ponía a ellos era el sistema informático, el sistema de las computadoras. En el año 2000 murió con el famoso Y2K. En el año 2000 el sistema analógico y toda esa cuestión, los que son ingenieros en eso lo saben mejor que yo, colapsó. Ya no sirvió, y de ahí resucitó a un sistema tan extraordinario que es el que tenemos nosotros ahora. Podemos en un teléfono podemos tener, yo tengo por lo menos unas 80 Biblias en mi teléfono pequeñito, me puedo comunicar, puedo trasladar, todo lo que se puede hacer, eso no se podía hacer. Resucitó, y resucitó de tal manera que ni siquiera los podemos utilizar adecuadamente. Cualquiera que tiene 2 dedos pulgares pone cada tontería en las redes sociales, porque ni siquiera estábamos entrenados para eso, pero resucitó ese sistema. El otro sistema que resucitó, le decía yo a los hermanos, es el sistema político que había fenecido con la perestroika y el derrumbamiento del muro de Berlín, llamado el comunismo. Eso se derrumbó. En esa época, hermano, impresionante, se deshizo la Unión Soviética. Se deshizo. Y de ahí surgieron países independientes como los que usted conoce. Se fueron otros que algunos ni siquiera existen ya como tales, pero en aquel tiempo Checoslovaquia, Ucrania, Crimea, todos esos se convirtieron en países independientes. Yo le decía a los hermanos, nosotros no le ponemos mucha atención, pero es como que si se deshiciera Estados Unidos y en lugar de que fuera Washington un estado, se convirtiera en un país. Eso le pasó a Rusia. Sin embargo, ahorita vemos la resurrección de ese sistema. Yo les venía mencionando y ellos me recordaban algunos personajes que a mí se me iban olvidando, pero solo en América Latina, en donde eso estaba proscrito,
tenemos personajes, no estoy hablando de política, estoy hablando de lo que dice la Biblia y del mal que va a venir sobre la tierra. Tenemos desde el sur para arriba, y bueno, aquí han tenido ustedes a la señora Bachelet, en Argentina tuvieron a los Kirchner en varios periodos, más allá tuvieron a Mujica, todos ellos guerrilleros, bueno, menos la señora Bachelet, pero todos ellos guerrilleros de los montoneros de izquierda. Más allá tuvieron, bueno, Venezuela está, ya sabe quién, y antes estuvo Hugo Chávez. En Ecuador estuvo Correa, que también es izquierda, y supuestamente él creyó que iba a seguir, que iba a tener continuidad con Lenin, me parece que es el nuevo presidente, pero se le volteó, gracias a Dios. En Brasil tuvieron a Lula, todos de izquierda. Centroamérica, hermano, que era conservador y todo. México, Estados Unidos, resucitó el comunismo con un nuevo nombre: el socialismo del tercer milenio o del siglo XXI. Entonces, ese es un mal que viene sobre la tierra. ¿Por qué razón? Bueno, y que ya vino. ¿Por qué razón? Porque es un enemigo de la vida y de Cristo, y se opone a todo. El sistema es un sistema humanista. No estoy hablando de política, estoy hablando del mal que va a venir sobre la tierra. Es la base de aquello que está utilizando el anticristo para instalar su reino. Lo primero que ataca es la familia, y la menoscaba, la deprecia, la desprecia, la hace pedazos, la familia. Lo segundo que hace es impresionantemente matar a los infantes. Matar, pero hermanos, si en la historia bíblica nos damos cuenta que cuando hay una matanza de niños, siempre aparece un libertador. Por ejemplo, Moisés era el libertador de Israel, y cuando nace matan a una cantidad insospechada de niños. No sabemos cuántos niños mataron. Primero mataban parejos los que nacían, y después mataban niños, varones. Matanza de niños, y a la par el nacimiento del libertador. Cuando viene el Señor Jesucristo, que es el libertador de libertadores, matanza de niños y nacimiento del libertador. Entonces, ahora que nosotros vemos que el Señor viene de regreso, el libertador, el verdadero libertador viene de regreso, nos damos cuenta que hay una matanza impresionante de niños, pero una matanza que, en sus vientres, y que se volvió un conflicto social, político en todos los países. Ustedes mismos fueron atacados cuando hicieron una marcha para Jesús por los contrarios, por los en contra de la vida. Y ustedes están a favor de la vida. Iban ahí manifestando pacíficamente, estamos a favor de la. Aquí fue, ¿verdad? Que le salieron unas turbas y los empezaron a agredir. Eso, hermanos, es impensable. Matanza de niños, nacimiento de libertador. Matanza de niños, nacimiento de Moisés. Matanza de niños, nacimiento de Jesús. Matanza de niños, el regreso de Cristo. El regreso de Cristo es inevitable, gracias a Dios. Él dijo que iba a regresar y va a regresar. Él lo dijo. Él dijo claramente en San Juan capítulo 14 que Él se iba, pero iba a volver. Lo dijo, y dijo que iba a haber un grupo de personas que lo iba a estar esperando. Ahora bien, en ese orden de ideas, Él también dijo que había que asociar algunos males que iban a suceder cuando Él viniera. Porque dijo, va a ser como en los días de Lot, va a ser como en los días de Noé. Y cuando usted analiza cómo eran esos días, se parecen mucho a nuestros días. Entonces tenemos que analizar todos los males y para poderlos evitar. Entonces ahí caeríamos en el avisado ve el mal y se esconde. El avisado ve el mal y se esconde. Este no es talit, sino que es una mi bufanda que me regalaron, ¿ok? Y ya aquí se va agarrando el calor.
mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces yo le conté a usted más o menos cuáles eran los males descritos en el libro de Eclesiastés, pero hay otros, ¿verdad? Por eso le dije que en el libro de Eclesiastés solo hay 30 veces la palabra ra, que quiere decir mal, pero hay muchos otros males. Dentro de ellos está el mal que va a venir del norte, que lo dice Jeremías. ¿Cómo evadir el mal? Le puse 3 ejemplos, pero me quedé en el último, en el cual me voy a referir ahorita, tal vez solamente por beneficio de los que no estuvieron, porque tengo entendido que hay otros que entraron hoy en la mañana, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quiénes entraron hoy en la mañana? Bienvenidos, Dios les bendiga. Entonces dijimos que para evadir el mal, una de las cosas según Eclesiastés 8:11 es aplicar la pronta justicia y o disciplina, en el caso nuestro, la iglesia. Cuando un pastor no aplica la justicia pronta, el castigo, van a haber problemas. Bien lo decía el hermano Estuardo hace un momentito con David, que no aplicó la justicia sobre uno de sus hijos, Amnón, que violó a Tamar, y como consecuencia le vino un mal terrible, porque la espada nunca se apartó de su casa. Entonces la disciplina, nosotros los padres, nosotros los pastores, la debemos de aplicar así. Y si la iglesia es muy grande, deberíamos de tener consejeros y jueces, gente de prestigio, pero no solo de prestigio, de renombre, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que nos ayuden a juzgar los casos. Entonces, porque nosotros no podríamos juzgar todo, hermano. Imagínense que a mí me llaman a veces yo tengo que atender casos graves. Y yo digo, ¿y aquí cómo voy a hacer, Padre Santo? Entonces me tengo que circunscribir a cierto tipo de casos, pero tengo que tener gente que me auxilie. Le voy a poner un ejemplo. Hace unos días fueron las elecciones en Guatemala y yo estoy en contra de la política, de la política participativa de la iglesia en esa situación. Entonces me resultó un pastor que se iba a lanzar para alcalde. Si pastores los nuestros. Pero entonces yo ¿qué hice? Lo que hice fue que tengo un grupo de hermanos con los que nos juntamos por lo menos una vez a la semana, bastante tiempo, porque compartimos la palabra y generalmente después nos vamos a comer y tenemos una bonita comunión, y yo los conozco y ellos me conocen a mí, entonces se lo dejé a ellos. Ahí si meten las extremidades serán ustedes. Yo creo que tú estabas dentro de ellos y tú no sé si estabas, que los pusimos a juzgar el caso del hermano. ¿En qué parol fuimos? Que me dé el reporte porque no me lo han dado. No, sí, pero decir qué fue lo que sucedió. ¿Te acordás? ¿En qué determinaron? Que no era correcto que él tomara esa disposición, ¿verdad? Habiendo sido avisado anteriormente cuál es nuestra posición al respecto. ¿Y entonces? Que no estábamos ninguno de acuerdo. ¿Y entonces qué se hizo? ¿Lo dejamos seguir pastoreando o no? Se le iba a poner una condición de que él decidiera. Si tomaba la alcaldía, definitivamente tenía que retirar la iglesia, porque la iglesia la tenía en el mismo edificio donde tenía el partido político, la sede del partido. Entonces así me surgen un montón de casos a mí, pero yo no los voy a atender todos. Gracias a Dios que tengo hermanos que tienen un buen juicio, un buen criterio, y entonces, y si no lo tienen, me tengo que hacer responsable de la tontería que han podido decir. En este caso, gracias a Dios, no fue una tontería, pero si eso es parte del liderazgo, no, perdón, no sé si lo dije mal. Entonces el pastor, digamos, nosotros los pastores deberíamos de tener jueces y consejeros. Sin embargo, hemos agarrado lo tradicional, ¿verdad? Tenemos ancianos, diáconos que a veces ni siquiera saben qué es lo que tienen que hacer. Pero un anciano es una persona madura que podría ser un consejero y podría ser un juez.
Deberíamos de tener en la iglesia una especie de tribunal de honor. Que fulano le quedó debiendo a mengano, que la hermana fulanita insultó a la familia tal. Esos asuntos hay que atenderlos. Si no se atienden, entonces el mal no se quita y se va engrandeciendo. Y la Biblia lo que dice en Isaías capítulo 1 me parece que es, o capítulo 2, bueno, entre el capítulo 1 y el 66, dice, yo restauraré los jueces y los consejeros, Isaías 1, y te los voy a restaurar, después de lo cual serás llamada una ciudad de justicia. Y eso es prototipo de la iglesia. Entonces en la iglesia, entre paréntesis, hermanos pastores, deberíamos de darle un poquitito de alas, poco a poco, sin ponerle tal vez nombre, pero que sí le demos la función, sin que sean oficialmente reconocidos, pero que sí oficiosamente hagan el trabajo a gente madura, a gente que nos ayude a juzgar casos y que nos ayude a aconsejar, no solo a ministrar y a liberar. Eso ya es otra cosa. Ministrar y liberar ya es otra cosa, pero aconsejar, no necesariamente el que libera a una persona es un buen consejero. Y no necesariamente el que es un buen consejero puede echar fuera demonios con tanta facilidad como otros, porque para eso requiere otro tipo de unción. Entonces, bueno, pero ya me detuve demasiado otra vez. Y por cierto que ni siquiera, bien, sí puse el tiempo, gloria a Dios. Mire pues, la otra cosa que dijimos es en Eclesiastés 8:5, el que guarda el mandato real no experimenta ningún mal. Forma de evadir el mal es guardar los mandamientos divinos. El mandato real es el mandamiento. Pero ¿sabe cuál es el problema que yo veo? Me voy a detener otra vez a usted. Pero ¿sabe cuál es el problema que yo veo? Que la iglesia no conoce los mandamientos. La mayoría de la iglesia, los mandamientos que conocen fueron los 10 mandamientos que les enseñaron cuando estaban en la iglesia católica. Y por cierto que quitaron 1 o 2. Si hubieran puesto los originales, no adorarían imágenes ellos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de nada de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea que hay seres vivos en las aguas debajo de la tierra, si el Señor lo dijo. Pero eso lo eliminaron. Entonces usted le pregunta a una persona, ¿cuáles son los mandamientos? ¿No saben? La mayoría. No estoy diciendo que usted. Por eso digo que usted le pregunta a otro y se da cuenta que no sabe. ¿Quiere que hagamos la prueba? Pregúntele a otro. Al que tiene la par, pregúntele cuáles son los mandamientos. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No matarás. No robarás. Mire, le voy a decir así rapidito, ¿verdad? Pero porque es para eso vamos a guardarnos del mal. El mandamiento nos va a ayudar a guardar del mal. En primer lugar, déjeme decirle que nosotros creemos en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios el Padre tiene sus mandamientos, Dios el Hijo tiene sus mandamientos, y Dios el Espíritu Santo tiene sus mandamientos. No hay para dónde. El mandamiento que tú decías, no matarás, es mandamiento del Padre. ¿Está vigente? Sí, claro que está vigente. Pero le dieron un refresh, un updating, una actualización. Cuando Jesús dijo, a ustedes les fue dicho, no matarás. Pero yo les digo, este es mi mandamiento, es el refresh del mandamiento del Padre. Yo les digo que cualquiera que esté enojado contra su hermano sin causa será culpable con el concilio. O sea que el mandamiento de no matarás, al darle el updating, es estar enojado contra el hermano sin causa.
O sea, en otras palabras, el que está enojado contra el hermano sin causa, gracias a Dios que la Biblia de las Américas pone sin causa, porque las otras Biblias solo ponen el que está enojado contra su hermano. Pero por eso le di besos yo a la Biblia de las Américas, hermano, cuando leí sin causa, porque con causa sí me puedo enojar entonces, ¿verdad? Entonces es homologar estar enojado sin causa contra un hermano como matar. Y ahora viene el mandamiento del Espíritu Santo en el mismo orden. Aquí no matarás. Aquí no estar enojado contra él sin causa. Y aquí es el que aborrece a su hermano. No tiene vida eterna permanente en él. Y dice, ¿y por qué digo yo el que aborrece a su hermano? Porque lo explica el apóstol diciendo: vosotros sabéis que ningún homicida tiene entrada en el reino de los cielos. Y después dice que el homicida es el que aborrece al hermano. Se puso seria la cosa. Entonces el no matarás, ¿dónde quedó? Sí está vigente, pues, pero ahora se puso más seria la cosa. Entonces, y la gente no está cumpliendo el mandato porque ni siquiera lo conoce. Ahí tendría que meterme en un montón de cosas. Una de las cosas que deben de hacer los apóstoles del Espíritu es explicar los mandamientos. Hoy toda la marahunta quiere ser apóstol y ni siquiera conoce los mandamientos. Soy apóstol. ¿Por qué? Porque fundé 2 iglesias. ¿Y eso qué? Felipe fundó una iglesia en Samaria más grande que la de Pedro, y no era apóstol, era evangelista. Y cuando se presentaron los apóstoles, les entregó las llaves de la iglesia, la chequera y todo, y se fue al desierto a evangelizar un negrito, mi compañero. Solo que aquel era etíope y yo soy guatemalteco. Entonces, para ser apóstol, una de las señales apostólicas es conocer los mandamientos para trasladárselos a la gente. Ay, ay, ay. Mire, la próxima vez que se encuentre usted con alguno que le diga apóstol del reino, fulano, sí, fulano de tal a sus órdenes, embajador apóstol, me dijo un hermano a mí un día. Pregúntele: mire, apóstol, ¿y cuáles son los mandamientos? Se lo voy a mostrar. Ese no es el tema base, o tal vez sí, quién sabe. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí tengo a mis hermanos que me ayudan si no lo encuentro. ¿Cuál es? Sí, aquí está, aquí lo tengo. Para que recordéis. Bueno, desde el versículo 1, ¿verdad? El apóstol Pedro está hablando y dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas. Las palabras que dijeron los profetas santos antes en el Antiguo Testamento. Y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Vaya pues. Mire pues. Mire. Necesito un voluntario. No lo voy a poner a hablar ni nada, solo que me ayude. ¿Puede venir aquí algún voluntario? No lo voy a poner a hablar. Ok, él viene de Honduras. Vení para acá, papadito. Ponete aquí a la par de él, aquí a la par, viendo hacia aquí, hacia acá. Entonces vengo yo y les hablo a ellos y les digo: ustedes tienen que recordar el mandamiento que les dieron sus apóstoles. Ahí no me estoy metiendo yo. Les estoy diciendo que ustedes tienen apóstoles y que esos apóstoles les tuvieron que haber dicho sus mandamientos. En el caso tuyo,
aunque somos de la misma familia, pues, pero tú tienes un apóstol más cercano que se llama Germán Ponce. ¿Tú estás bajo cobertura apostólica? Sí. ¿De quién? Del apóstol Billy. Entonces, yo, el apóstol, perdón que lo diga de esta manera, el apóstol de Guatemala, les estoy diciendo a ellos que se tienen que recordar del mandamiento que le dijo su apóstol de Honduras y su apóstol de Chile. Ok, ahora trasladémoslo a ese versículo. El apóstol Pedro, que es de los apóstoles del Cordero, le dice a ellos: ustedes se tienen que recordar del mandamiento que les dieron sus apóstoles. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los apóstoles? No, porque ahorita yo estoy diciendo, ahorita yo soy Pedro. Yo soy Pedro que represento a los apóstoles del Cordero, los 12. Entonces ahora vengo y les digo a ellos: ustedes se tienen que recordar del mandamiento que les dieron sus apóstoles. O sea, no yo, sino que los suyos. Pero yo represento a los apóstoles del Cordero en ese momentito, Pedro. Entonces, ¿qué apóstoles son los del Espíritu? Entonces, ¿cómo se atreve a decir a alguien que ya no hay apóstoles del Espíritu? Si les quitan apóstoles del Espíritu, les quitan la función de que puedan entender el mandamiento, porque una de las funciones ministeriales apostólicas es enseñar los mandamientos. Siéntense por favor, hermanos. No sé si me dio a entender, los enredé más. Amén, que los enredé o amén los enredé. Ok, entonces los apóstoles del Espíritu tienen una función. Fíjese usted que esto es tan tremendo. Este versículo es que a mí me apasionó porque ese era uno de los meros míos, ¿ah? Y me encontré con una versión que no decía así y me destartalaba todo. Porque mire cómo decía la otra versión. ¿Se la leo o seguimos? Sí, se la leo. Como una democracia. Vuestros apóstoles, mire pues, 1909, Reina Valera. Entonces dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento de nosotros que somos apóstoles. Entonces es como que Pedro no estuviera dando la razón de que habían otros apóstoles, sino que dice de nosotros los apóstoles. En el primer versículo habían 2 grupos de apóstoles. En este solo hay uno. No sé si lo nota. De veras, hermano. Va, primero Dios. Entonces yo vine y tengo acceso a la sociedad bíblica. Tengo acceso a la sociedad bíblica por medio de el presidente de Guatemala. El presidente de la sociedad bíblica de Guatemala es uno de nuestros pastores. Entonces le alegué: bueno, mira, ¿por qué ustedes ponen en una versión esto y en otra versión la otra cosa? ¿Por qué en una ponen de vuestros apóstoles y en otra ponen de nosotros los apóstoles? No sé, me dijo, ahorita voy a preguntar. Y como es un alto personero, le preguntó a los expertos y le mandaron la respuesta y le dijeron: esta versión de 1909 estaban en una gran desventaja cuando tradujeron, porque no habían aparecido los textos llamados del Mar Muerto o de Qumran. Cuando vinieron estos textos, entendimos que lo que se había que traducir era así: vuestros apóstoles, y no nosotros los apóstoles. Ay, yo brincaba de este pelo, mira. Aleluya, tenía razón, es que este es el texto. Pero todavía un poquito más, quiero ir un poquito más. Entonces, ¿cuáles serían los mandamientos? Amén, hermanos amados. Pero hay algo más. Existen 3 clases de mandamientos, aparte de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aparte del mandamiento del Padre, aparte del mandamiento del Hijo y del Espíritu Santo, existen otros que son 3 clases de mandamientos.
en el orden, cada uno de los que voy a mencionar ocupa el primer lugar. Es como que si pusiéramos una casilla, ay Dios mío, si me permite, tal vez me estoy deteniendo demasiado, pero para mí, yo me deleito, pues, por lo menos yo que me deleite, ¿va? Gracias, hermano, me animas, créeme. Vamos a ver, voy a ver cómo le hago aquí. Bueno, digamos, aquí están los números ordinales, y aquí están los números cardinales, y aquí están los números naturales. Hermano Sergio, párele ahí. Yo odiaba las matemáticas. Está bien, pero del 1 al 10 no creo que la odie. Sí. Digamos en el número, en este orden, todos ocupan el primer lugar en la primera faceta. Vamos a ver. Digamos, sería el número cardinal sería 1. El número ordinal sería primero. Y el número natural, 1. Pero son 3 grupos. Pero los 3 ocupan el primer lugar. Entonces, cuando hablamos de los mandamientos, hay un mandamiento que es, vamos a ver cómo lo puedo poner acá. Hay un mandamiento que es cronológico. Hay un mandamiento que es de importancia. No quiero decir que el otro no sea de importancia, pero este es de mayor importancia. Y hay otro mandamiento que es con promesa. Entonces, ahí hay 3 mandamientos y los 3 ocupan el primer lugar. El mandamiento cronológico, creo que me detuve demasiado en este tema, pero repito, creo que es importante y además que me gusta. El mandamiento cronológico es: oye, el mandamiento número 1 en importancia es: el mandamiento con promesa número 1 es: entonces son 3 mandamientos primeros. El primero es oye, el segundo, segundo ya dije mal. El primero es oye, el primero es ama y el primero es honra. Oye, ama y 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 honra. Si algún apóstol le dice a usted que es apóstol y no le enseña estas 3 cosas, aunque no las sepa teóricamente él, pero no se las enseña, porque puede ser que lo tiene incrustado en su corazón y los esté enseñando y después lo viene a aprender, ¿va? Entonces no hay problema, porque él tiene que saber esto para podérselo trasladar a la congregación. ¿Para qué? Para muchas cosas, pero necesitamos cumplir los mandamientos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo a estas alturas del partido le diría: ¿será que todos están cumpliendo estos tres primeros mandamientos en su iglesia que usted pastorea? ¿Será que todos están oyendo? Entonces ahí tendríamos que analizar para evitar el mal que viene, ¿verdad? Porque ya dijimos, la pronta aplicación de la justicia sería uno, pero la otra es el mandato real te va a evitar del mal. Entonces, ¿será que todos oyen, hermano? Porque yo miro en la iglesia que hay gente que no falta a la iglesia, pero solo chambeando. Tiene 50 privilegios.
nunca oyen, nunca se sientan a oír. Esos son los que hacen el sonido, los que hacen el zumbido, los que hacen el video, los que hacen los memes dentro de la iglesia, los que hacen, tienen todos los privilegios, porque hay iglesias que sí tienen encargado de memes. Están en la alabanza, están en la danza, están discipulados, nunca discipulan porque no tienen de qué hablar, pero están en todos los privilegios y nunca se sientan a oír. Y el primer mandamiento es: oye. Me voy a ir un poco más allá, Yo entiendo que hay gente que toma medicamentos que le dan sueño. Por ejemplo, el Epamín o un antihistamínico. Si alguien tiene alergia, tos, etcétera, y se toma un antitusivo, empieza, incluso ahí dice: si usted maneja maquinaria pesada, no debe hacerlo mientras esté tomando este medicamento. Entonces se van a la iglesia, y yo los entiendo que cuando se sientan empiezan a llamar al pastor, al predicador. Cuando el pastor dice aleluya y todos dicen aleluya, se despierta, aleluya. Todos se ríen en la iglesia y él se despierta. ¿Y qué dijo? Ya se rió, pero hasta ahora quiere averiguar si de veras valió la pena su carcajada. Lo comprendo. Alguien que está cansado. Imagínese usted que yo el día jueves damos un discipulado allá en la iglesia. Los hermanos llegan de muy lejos. Mi hermano llega de Quetzaltenango, que son ¿cuántas horas? 3 horas y media, y empezamos a las 9. Tiene que salir. ¿A qué hora salís? 4 de la mañana, 5:30 de la mañana sale de su lugar. El día siguiente estuvo predicando, ministró hasta tarde, durmió solo 4 horas. O sea que él tiene entrenamiento para esto que le están haciendo aquí. Ay. No, ya está bien. Entonces, ni modo, si yo los miro a uno de ellos cuando yo estoy predicando y los miro así con los ojos y con las ojeras hundidas y todo, no los juzgo, no dice este carnal demonio debe de tener, ¿va? No los juzgo, porque yo entiendo eso. Pero ya que dije esas dos cosas, uno de los enemigos del oír, de que se cumple ese mandamiento cronológico, es el déficit de atención. Eso se da en la escuela y todo, pero se da en la iglesia también. El déficit de atención. La gente llega, se sienta y hace como que está oyendo y no oye. A los 2-3 minutos dice: no, hoy sí me voy a esforzar. Y pone hasta cara de inteligente, pone así. A los 3 minutos ya está pensando en otra cosa, ¿va? ¿Y cómo irá el partido hoy? Hoy es el partido, ¿ah? Ya los voy a dejar en paz. ¿A qué horas es? Hasta en la tarde. Bueno, o sea que ahorita solo se están preparando. Tienen déficit de atención, no pueden cumplir ese primer mandamiento. Hay otras cosas bien importantes. Yo le llamo a esto, y hemos dado temas acerca de esto, de los enemigos del oír. Los enemigos del oír. Uno de los enemigos del oír es el orgullo. Porque alguien puede decir: sí, yo tengo un doctorado, saqué una licenciatura, un magíster y soy doctor. Dígame licenciado. Y usted me va a ver, ¿y usted cuántos títulos tiene usted, pastor? Y peor si el que le va a enseñar es un jovencito. Y el jovencito empieza a decir todas las verdades bíblicas. Y entonces, ¿y este muchachito qué cree que me va a enseñar a mí? Todavía le cambia los pañales. Ese orgullo impide que uno oiga. No se me olvida algo que contaba el hermano Germán, de que un profeta de la montaña allá con él
¿cómo se llama? El hermano Miguelito, que él se viste con su atuendo es así de campesino, ¿verdad? Con su morral, sandalias y así me lo imaginé yo. No es que así me lo haya descrito él, pero así es o no. Sí, se viste bien humilde. Entonces llegó y le dio una palabra al apóstol Germán y le tocó la puerta. Y entonces cuando Germán le abrió y lo vio, y él le dijo que llevaba una palabra de Dios, se le quedó viendo Germán. Y el profeta le dijo: hermano Germán, el rubio lo tengo por dentro. Se lo bajó en la moto desde el principio, y después le dijo la palabra. Pero uno puede oír incluso un mensaje genuino de Dios en su propio idioma. Y esto es bonito. No le vayan a decir this says the Lord. Ya le pone atención. Es un gringo el que me está hablando. Ese sí debe traer la verdad, ¿verdad? Entonces, el oír, el primer mandamiento tiene enemigos. El verdadero apóstol debería de eliminar y de ayudar a eliminar esos enemigos, para que entonces la gente pueda oír. Y no lo va a poder hacer ese apóstol si no tiene tintes ministeriales, magistrales. Cuando digo tintes me refiero a que deberían de ser los 4 ministerios. Porque cuando usted se va a tapar el oído, ¿cuál de los 5 dedos usa? Este gordito. Peor si se dejó la uña larga. Perdón, que chuco, no, Dios mío. Pero con el más pequeño es el maestro. Entonces, con el magisterio de la palabra se puede destapar el oído. Esa es una de las cosas que nosotros vemos. ¿Por qué el Señor le volvió a pegar el oído, la oreja, mejor dicho, a Malco, el siervo del sumo sacerdote, cuando Pedro se la cortó? Porque le estaba figurativamente impidiendo el ser salvo, porque por el oír viene la fe. El otro, pues, Padre bendito, sería amar, ¿verdad? Ese de amar es interminable. Ese es el más grande en importancia, es el primero en importancia. Primero hay que amar a Dios, después me tengo que amar a mí mismo, después tengo que amar a mi prójimo, tengo que saber quién es mi prójimo, tengo que tener parámetros para no idolatrarme con egolatría, pues, pero sí amarme a mí. Amar a mi prójimo el prójimo no es el vecino, eso ya lo hemos dicho, no sé si aquí también, pero el prójimo no es el vecino ni el próximo. El prójimo es el que a uno le hizo misericordia alguna vez, según la Biblia, ¿verdad? Luego hay que amar al resto de la gente con la que uno generalmente ni siquiera ha tenido mayor trato. Y por último, todo esto culmina en amar al enemigo. Son gradas. Ese mandamiento es tremendo. Y el último, el primero, es con promesa, honra. Yo le conté a usted el día primero que estuve ministrando acá, que yo escribí un artículo y le enseñé una foto de cómo estaba. Sí, aquí fue donde le enseñaba. Le enseñé una foto cómo estaba el restaurante. No, sí les enseñé la foto de cómo estaba el restaurante donde fui a comer con mi esposa el Día de los Padres. Hermano, para la gloria de Dios, solo yo y mi esposa solo mi esposa y yo estábamos en el lugar. Así que me atendieron así. Pero el 10 de mayo yo fui al mismo restaurante y no me pude quedar. Estaba saturado, pero saturado. O sea que celebraron el Día de la Madre y el Día del Padre. Entonces yo lo que hice fue escribir un artículo. No un artículo, un pensamiento, contándole a la gente que lo que había vivido y que pues la gente no había entendido el principio, el mandamiento de honrar.
Porque no se puede honrar, no se puede honrar. Óigame bien lo que le voy a decir. No se puede honrar a la mamá si antes no se honra al papá. Porque el orden de los factores sí altera el producto, y lo que dice el primer mandamiento con promesa es: honrarás padre y madre. No dice honrarás madre y padre. Y tampoco dice honrarás padre y madre si fueron buena gente o si fueron buenos padres. Dice honrarás padre y madre. Entonces, por eso Proverbios dice que hay gente que no puede bendecir a su madre porque a su padre maldice. Entonces no se puede. Entonces yo lo escribí, me surgió y lo puse ahí. Hermano, me empezaron a contestar un montón de gente. Unos: amén, apóstol, gloria a Dios. Eso es, usted es mi gallo, apóstol. Y de repente empezaron a escribir algunos, sobre todo mujeres: no, pero esa es la cosecha de las malas siembras que hicieron ustedes los hombres. No, pues yo no estoy diciendo nada de eso. Yo no estoy hablando de la cosecha de los padres. No, yo no estoy hablando de la cosecha de los padres, estoy hablando de la siembra de los hijos. Yo no estoy alegando de que por qué no se lo celebran, si a mí sí me lo celebran. ¿Y qué culpa tengo que a los demás no se lo celebren? A mí, mis hijos desde tempranito me están texteando y dicen: papá, yo sé que no, con un solo día no se puede cuantificar el amor, el respeto y la admiración, pero tú has sido y me dicen un montón de cosas. Y me llena, sí me llega, sí, aunque si no me lo dijera me quedaría tranquilo, pero me lo dicen, estoy tranquilo. Digo: qué lindo mi hijo, ¿qué necesitará ahora? Digo yo. No, esa es una broma que acabo de hacer, que no me estén oyendo. Son palabras tan lindas que llegan a mi corazón y digo: qué lindo. Pero no es, yo lo que estaba tratando era de trasladarle a la gente el mandamiento de honrar. No puedes honrar si no aprendes cómo hacerlo. ¿Cómo vas a honrar a tu papá? ¿Cómo vas a honrar a tu mamá? Bueno, para empezar, para honrar a tu mamá, primero tienes que honrar a tu papá. Y ya lo dijimos, porque el orden de los factores sí altera el producto. Hermano Sergio, disculpe, pero es que mi papá es malvado, es terrible, me violó a mí, a mi hermana. Entonces perdón, yo qué culpa tengo. Lo que la Biblia dice es que hay que honrarlo. Ahí tendrías que ser ministrada y tendrías que ser liberada y tendrías que perdonar. Yo solo te estoy diciendo cuál es el mandamiento. Eso es como que si un médico le dice: con esta pastilla se va a curar, y dice: ala, pero muy grande la pastilla, doctor. Yo no sé, mire cómo hace para tomársela, pero con esta se va a sanar, ¿verdad? No, doctor, pero si tan grande la pastilla, parece supositorio. Yo no sé si lo vas a deshacer, le vas a echar agua, pero si te lo tomas te sanas. Entonces, bueno, hay varios versículos. Hay uno que dice: cuando se honra a Dios con tu hacienda, honra a Dios con todos tus bienes. Entonces, sin lugar a dudas, híjole, dice que me tengo que callar, Padre Santo. Entonces, sin lugar a dudas, la cuestión monetaria tiene que ver con la honra. Tu viejito, que tal vez se le acabaron las fuerzas, ahora ya camina lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Y entonces tú lo vas a honrar diciéndole: papá, mira, aquí está lo que necesitas. Y algunos padres incluso pueden decir: hijo, pero ¿por qué eres así conmigo si yo fui tan malo contigo? Sí, eso será, arrepiéntete, papá, y pídele perdón a Dios, pero yo tengo un mandamiento y lo hago con mucho cariño, con mucho amor, y te honro.
Punto. Ay, voy a llegar a visitarte a la casa. No, la casa no, porque mi mamá sí te va a sacar el machete. Mejor decirnos dónde nos juntamos. Y como ella no tiene el mandamiento de honrarte, entonces mejor solo tú y yo, ¿verdad? Entonces, creo yo que se puede honrar de esa manera. Yo no entiendo por qué cuando un papá o una mamá mueren, siempre tienen que haber pleitos, hermano. Si tenía bastantes bienes, hay pleito porque quieren quedarse con los bienes. Pero si no tenía nada, hay pleito para ver quién va a pagar el funeral. Que lo pague fulano, si él era el que más, al que más lo querían. A fulano lo mandaron a la universidad, a mí no me mandaron. Entonces, esa es una oportunidad para poder honrarlo. Bueno, me quedé en eso, ¿verdad? Usted dice terminó el tiempo, lástima, pero bueno, vamos a ver. Me quedé en este mandato real, ¿verdad? El que guarda el mandato real no experimenta ningún mal. Debemos de aprender cuál es el mandamiento. Y claro, esto era lo que yo quería continuar, ¿verdad? Reparte tu porción con 7 y aún con 8. Solo lo voy a mencionar porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Entonces yo les decía anoche que esta palabra 7 y 8, con estos números cardinales, aparece de esta manera. Con los números ordinales sí aparece séptimo y octavo. Eso lo tendríamos que relacionar más adelante. Pero 7 y 8 solo aparece en este versículo y en este. Él será nuestra paz cuando el asirio invada nuestra tierra. Y cuando huelle en nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes. Entonces, cuando aquí en Eclesiastés está diciendo reparte tu porción con 7 y con 8, Miqueas termina de decir quiénes son esos 7 y esos 8. Son 7 pastores y son 8 príncipes. ¿Quiénes son los 7 pastores? Los vimos ayer: Abel, Amós, Jacob, Ciro, David, José. Son los 7 pastores. Estos son los 7 pastores y expliqué por qué eran los 7 pastores. Expliqué que habían otros pastores pero que pastoreaban mal. Todos estos pastorearon bien. Expliqué que habían otros pastores que pastoreaban otro tipo de animales como cerdos, asnas, burros y saber qué otras cosas, cabras. Pero estos pastorearon ovejitas y lo hicieron bien hecho, con buen testimonio. La Biblia da testimonio de ellos. Entonces, este es el perfil de un pastor. Los 8 príncipes no los mencioné, pero se los voy a poner. Les dije, de eso tendríamos que hablar más, ¿verdad? Tendríamos que hablar cada uno de estos hermanos, de estos pastores, Abel y todo lo demás, que es impresionante, una riqueza extraordinaria. Serían 7 mensajes ahí. Los 8 príncipes les expliqué que eran hijos de rey, que cuando llegaron, hijos de rey, que cuando llegaron a ser rey, hicieron lo bueno. David, puse el ejemplo, nunca fue príncipe, porque su papá era Isaí y no era rey. Pero Salomón, el hijo de David, sí era príncipe, pero no hizo lo bueno. ¿O sí? Bueno, vamos, lo que vale es lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice, de los 8 que le voy a poner, dice esto y este hizo lo bueno. Este hizo lo bueno. O sea, no es mi concepto, no es que me caiga bien, mal o regular. Amasías, Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Josías. Estos 2 que le voy a poner a continuación son impresionantes. Joás y Josías. Y el último, Usías. Si Usías se murió leproso, hermano, pero la Biblia dice que hizo lo bueno delante de Dios. Por eso le digo que no es según mi concepto o si me cae bien, mal o regular. Entonces estos son los 8 príncipes que hicieron lo bueno. Entonces, al repartir la porción, tenemos que tomar en cuenta los 7 pastores y los 8 príncipes. ¿Qué significa eso? Será motivo del otro seminario, no de otros mensajes, en el nombre de Jesús.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Queremos apreciarla, recibirla en nuestro corazón, Señor, y te suplicamos que se pueda ser asimilada de una manera extraordinaria para poderla llevar a la práctica y para poderla enseñar y que se multiplique poderosamente. Gracias, Señor, por esta manifestación tan linda que tiene sobre nosotros en esta actividad tan hermosa. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra con mansedumbre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Rey. Congreso Internacional Alas de Sanidad, el legado de los hijos.